redimirse, no se burle hoy también de las víctimas y del pueblo valenciano, porque está mintiendo. Usted a las 7 de la tarde, si tuvo comunicación con sus asesores y tuvo comunicación con su portavoz parlamentario del Partido Popular, y usted a esa hora sabía que habían ya no desaparecidos, habían muchos muertos, desde la mañana habían muertos. ¿Por qué manipula? ¿Cómo usted se va a hablar de fútbol tranquilamente? Eso es indecente. Eso demuestra o que usted tiene un problema de psicopatía o que usted es un completo inútil. Eso lo demuestra. Mire, señor Mazón, ¿llamó usted o no al señor Feijóo? ¿Llamó a Feijóo, sí o no? Hablé con el señor Feijóo. ¿Lo mantuvo en todo momento informado? Hombre, en todo momento mantener informado al señor Feijóo, ¿no? Vale, ¿mintió Feijóo entonces? No. ¿Mintió usted? No mentimos ninguno de los dos. Desde luego, el señor Feijóo... ¿Desde qué móvil le llamó? Fue el primero... ¿Desde qué móvil llamó al señor Feijóo? Desde el mío. ¿Y por qué no está en el...? Sí que está. No. ¿Cómo que no está? Claro que está. ¿Usted llamó al señor Feijóo o se equivocó, llamó a Abascal? ¿Qué tiene que ver esto con la gestión de la emergencia? Porque es importante saber con quiénes usted habló. Porque usted tenía tiempo de hablar con el síndic del Partido Popular, el señor Pérez Llorca, que no tenía ninguna responsabilidad de gobierno y, en cambio, rechazaba las llamadas de la Consejera de Emergencia. Claro que tiene importancia. Buscábamos permanentemente información de los distintos concejales de la Ribera, claro, donde el Magro... Pero no decía que no había información. Donde el Magro era un posible... Mire, he escuchado teoría otra vez de que no se sabía lo que ocurrió. Por favor. Ese día había abundante información. A las 7:30 la EMET lanzó un aviso rojo en el interior y el litoral norte de Valencia. A las 9:41 lo lanzó para toda la provincia de Valencia. Por supuesto, 4 días antes ya había avisado de que venía una dana. La Confederación Hidrográfica del Júcar, que estuvo emitiendo 128 notas informativas al centro de emergencias, a las 9:43 llama a Protección Civil e informa a las 9:43 de la subida a nivel rojo en el interior y el litoral de Valencia. El nivel rojo, no existe un nivel más alto. A las 11:45 declaran la alerta hidrológica en el río Magro. A las 12:20 en la Rambla del Pollo. Se mantuvieron todo el día, no hacía falta hacer nada más. A partir de ahí hubiera tenido que correr, si no lo habían hecho ya, que deberían haberlo hecho, y convocar el CECOPI. Señor Mazón, ustedes tenían cientos de llamadas al centro de emergencias. Los bomberos, la policía local, la Policía Nacional, la Guardia Civil actuando durante todo el día. Miles de incidencias que resolvieron sus propios cuerpos de seguridad bajo el mando único de la Generalitat. Ese mismo día, dice usted que no había información, había que leer el periódico Mediterráneo. La gota fría se intensifica y lo peor llega esta tarde y de madrugada. El Levante, la amenaza de fuertes lluvias cierra aulas y corta carreteras. Las provincias, la alerta por fuertes lluvias suspende clases y desata el miedo a inundaciones. ¿Quiere decir que no había información? Había información de sobra. Lo que no había es nadie al mando queriendo tomar decisiones. Porque a las 7 de la tarde estaba muriendo nuestra gente. Ya había muerto nuestra gente y usted estaba hablando de fútbol. Y eso es imperdonable. No para los valores de la izquierda. Para una calidad democrática mínima que usted no ha tenido. Y esos que le aplauden, esos que el aniversario de la víctima de la Dana, el año del aniversario, le aplaudieron por la mañana, también son cómplices. Y lo decimos así de claro. El Partido Popular ahora mismo, con usted, ha hecho el mayor espanto a la democracia que conocemos los valencianos y las valencianas y no vamos a perdonarlo. Y luego ¿Usted que mientras la gente se ahogaba era lógico ir de paseo a hablar del derbi Elche? ¿Era normal? Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía. ¿Usted no sabía que se estaba ahogando? No. Ninguna de las llamadas. ¿Usted puede decir aquí que ninguna de las llamadas que usted recibió, ni ninguno de los WhatsApps, le informaban que la gente estaba encima de los tejados? El señor Rufián no me ha dejado contestar y cuando he podido atisbar 2 frases seguidas me ha cortado. Yo le vuelvo a decir que no lo digo yo, sino que la propia delegada del Gobierno ha ratificado, por lo que hemos conocido en medios de comunicación... Señor Mazón, cuando venga la delegada del Gobierno le preguntaremos a ella. ¿Usted puede ratificar aquí que usted a las 19:43 no sabía que había gente ahogándose? Hasta las 5 de la mañana del día siguiente... ¿Usted puede ratificar aquí, en serio? No Mire, hubo... ¿sabe qué dice el sumario de la jueza de Catarroja? Que de las 7 a las 8 murieron la mayoría de personas. ¿Y por qué usted no ha dimitido de diputado? Mire, ¿Tiene miedo de ir al juzgado de Catarroja? No, mire, yo comprendo
Yo comprendo que cualquier cosa de la que yo le diga no le va a valer. Me hace usted una pregunta tras otra y no me deja responder. ¿Por qué no ha dimitido de diputado, señor Mazón? Ni siquiera contextualizar. ¿Por qué no ha dimitido de diputado? Si me deja, le respondo. Sí. Déjame responderle a una, por lo menos, porque es que si no me deja responderle a una. Yo le pido que respete que yo entiendo que con mi dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana he asumido la máxima responsabilidad política posible. Y esta es mi respuesta. ¿A ustedes no les preocupa por qué la EMET falló estrepitosamente en todas sus predicciones, sin asumir una sola responsabilidad política, protegiendo a quien dirigía la EMET, porque les protegía a ustedes? Durante días antes del 29 de octubre, todas las previsiones meteorológicas advertían de la llegada de una DANA a España. En ese contexto, ¿le parece responsable que el presidente del Gobierno no aplazara su viaje a la India, ni Teresa Rivera su viaje a Bruselas, ni su secretario de Estado su viaje a Colombia, ni la directora general de Protección Civil su viaje a Brasil? De modo que todas esas autoridades se encontraban fuera de España en el momento de producirse la tragedia de Valencia. Bueno, todos esos responsables políticos y sus partidos me han acusado a mí de mantener mi agenda cuando ellos estaban mucho más lejos de Valencia. Bien, y ahora en el tiempo transcurrido desde el 29 de octubre del 2024 hasta hoy, ¿considera que el Gobierno de Sánchez está colaborando lealmente con la Administración Autonómica Valenciana en las tareas de reconstrucción? Radicalmente no. ¿Le ha negado el Gobierno de Sánchez a la Generalitat Valenciana el acceso a recursos financieros extraordinarios destinados a la tarea de reconstrucción? Como el FLA extraordinario, por supuesto que sí, y a las ayudas a fondo perdido, porque los valencianos nos vamos a tener que pagar todos nuestros colegios, todas nuestras carreteras, todos nuestros centros de salud, todos nuestros centros sociales simplemente a costa de deuda, los más endeudados de todo. Me parece uno de los mayores agravios y uno de los mayores castigos que jamás en el peor momento ha sufrido la Comunidad Valenciana. Me parece innombrable esta actitud. Cualquiera podría pensar que han preparado Vox y usted conjuntamente esa comparecencia que acabamos de escuchar. Señor Mazón, ¿puede usted dormir por las noches? Señor Soler, buenos días. No hago más que darle vueltas a lo que pudimos haber hecho mejor. Yo, desde luego. Lo he dicho antes y se lo reitero ahora. No hago más que darle vueltas a qué información había, qué reacción pudo haber. Gracias, señor Mazón. Solo quería saber si usted podía dormir o no, no reiterar sus sensaciones y sentimientos. Cientos de familias valencianas no pueden dormir desde entonces. Ellas sí que han sufrido y siguen sufriendo lo peor de la tragedia. Que en una cosa, No he dicho eso. en una cosa tiene usted razón. I és que no és justo que sea usted el único que dimita. Perquè saps què passa? Que en l'acord que vostè va firmar en l'extrema dreta negacionista, perquè vostè ha dit abans, no m'ha pres res, vostès res, perquè continuen negant el canvi climàtic. ¿Sabe cuál es el mayor, ¿sabe cuál es el mayor negacionismo y el peor de todos? Si no li importa, estic parlant jo. Saps què passa? Vostè, quan va presentar el govern el seu govern amb l'extrema dreta, va dir que era el gobierno de los mejores. I jo li pregunte, creu vostè que este és el gobierno de los mejores? El secretari autonòmic d'Emergències a migdia li va dir a la vicepresidenta que los barrancos estaban a punto de colapsar. La vicepresidenta contestó, Jope, si pasa algo, avisad, si necesitáis algo. Y una pregunta, y se fue a una gala. ¿Usted cree que es la mejor vicepresidenta de Servicios Sociales? Una señora que en plena emergencia, mientras hay 37 muertos en la teleasistencia, 6 personas mayores ahogadas en una residencia, que se vaya de fiesta? ¿Sí o no? ¿Cree que la señora Camarero es la mejor? ¿Sí o no? Es una pregunta muy sencilla. Creo que es una excepcional vicepresidenta. Perfecto. Usted continúa explicándose perfectamente. Es que anem a per el segon, solo me deja el tiempo de un tuit, pues es que no le puedo responder de otra manera. Senyor Mazón, vostè va triar al senyor Rovira. Senyor Rovira, que és conseller d'Educació i d'Ocupació. ¿Cuándo? ¿El 29? No, no, vostè va triar al senyor Rovira com a conseller. Le había entendido cridar. Sé que en el Ventorro li van donar classes de valencià. Triar, escoger. A partir d'ahí, és important, vostè va triar a este conseller. Educació i Ocupació. Creu que és el millor un conseller que quan Nathan i els seus pares se moren anant a per ell a l'escola perquè ningú els avisa, quan ningú és capaç de suspendre l'activitat econòmica, demana el cotxe per anar-se'n a Sant Vicent del Raspeig, continua pensant que el senyor Rovira és el millor, sí o no? Es el que ha traído la libertad educativa contra la política impositiva de los països catalans. Molt bé. Anem a seguir. Vostè, en funcions, ha ascendit al senyor Martínez Mus com a vicepresident. El conseller
Martínez Mus se'n va anar amb la senyora Camarero a la gala a entregar premis mentre les carreteres estaven completament col·lapsades de la seva competència i no va fer res, de fet no va suspendre ni el metro fins que el senyor viceconseller d'Infraestructures el va cridar a vostè advertint-lo que s'estava ofegant la seva operativa. No, Continua vostè pensant que el senyor Martínez Mus és el millor? Le llamé yo a él. ¿Sí o no? Bueno, vostè el va cridar. Continua pensant que el senyor Es que le vuelvo Martínez a decir, Mus és el millor, sí o no? Le vuelvo a decir ¿Sí o no? que si creo que es un magnífico conseller. Perfecto. Per tant, vostè no s'arrepentís de res. És que aquest és el drama. És que vostès no van preparar l'emergència els dies abans. És que vostès van ser incapaços perquè pacten en uns que neguen el canvi climàtic i després ha demostrat que la gestió no només va ser inútil, sinó completament indolent amb les víctimes. Perquè el mínim que vostè podia fer, i amb això acaba, senyora presidenta, vostè, és dir que efectivament la vicepresidenta de Serveis Socials havia d'estar cuidant de les residències, que el conseller d'Educació havia d'estar atenent a les classes i no anant-se'n a dinar a casa, i que el conseller d'Infraestructures havia d'estar suspenent el metro i no arriscant la vida de la gent. Però sap què, senyor Mazón? Que l'única pregunta que li acompanyarà a vostè sempre és que si vostè el dia 29 haguera exercit de president dels valencians, moltes d'aquestes morts hagueren sigut evitables. Moltes gràcies. Pues nada, la Confederación Dependiente del Gobierno de España. Señor Soler, no se empeñe en una realidad distinta. Sabemos, señor Mazón, si usted llevaba el móvil en la mochila, si estaba whatsappeando, cada vez dice una cosa. Mire, no digo cada vez una cosa. Como ha venido usted aquí nuevamente es que a no es verdad. tergiversar, a manipular, a ocultar, a mentir claramente, le voy a decir lo que pienso. Usted tenía muchas expectativas puestas en esa comida. Se había dejado la tarde libre. Había dejado la tarde libre a sus máximos colaboradores, Cuenca y Lumbreras. No es verdad. Se había llevado usted incluso una muda por si le hacía falta. No, señor. Usted, evidentemente, tenía muchas expectativas. Pero, déjame acabar. Pero qué machismo. Y pese a lo que ocurría, y pese a toda la información, usted no cambió. Usted ha sufrido bulos machistas muy graves, usted no se personó, señor Mazón. Estoy hablando yo. Usted no se personó. Usted no se personó. Señor Mazón, ha recibido bulos machistas muy graves. Señor Mazón. No se los fabrica a los demás. Señor Mazón, usted no se... Un momento, por favor, paro el tiempo. Señor Mazón, deje que acabe el señor portavoz de la intervención. Deje que acabe y no interrumpa la disquisición que está haciendo. Le quedan 40 segundos. Señor Mazón, usted no se personó. Pese a toda la información, usted tenía organizada lo que quería hacer ese día y no se personó en su lugar de trabajo hasta pasadas las 20 horas. No organice bulos machistas. Además, estoy hablando yo y no le estoy preguntando. Después del parking, exactamente, ¿a dónde fue usted? Dígame un sitio, no se extienda, un sitio. Al Palau de la Generalitat. ¿Por qué medio? Andando. ¿Pasó usted por su casa? No. ¿Llevaba usted escoltas? No. ¿Se cambió de ropa en ese interín? No. Me puse el jersey porque tenía frío. Había 20 grados en esa... Igual estaba destemplado. Me quité la chaqueta y me puse el jersey. ¿En qué momento conoció ¿Qué intenta usted? insinuar? ¿En qué momento conoció ¿Qué intenta insinuar? No, usted no está para preguntarme, está para responder. Pero ¿En qué momento usted conoció? No, es que quiero interpretarle bien. Señor Mazón, está usted para contestar y para decir la verdad. Es que quiero interpretarle bien. No, pero yo le pregunto a usted, ¿en qué Porque está usted en una campaña machista. Insisten en que la AEMET había pronosticado una mejoría. La misma AEMET que llevaba horas y el mismo... está viendo porque, Sergi Expósito, lo que estamos viendo es una recogida de cable. Mazón había culpado a la AEMET, pero el interrogatorio de Matute está siendo duro y muy concreto, muy concreto. Y estamos viendo sí informaron, pero no de caudal. Sí de lluvia, no de caudal. Está recogiendo cable Mazón aquí. Bueno, reconoce ya por fin que hubo no 2, sino 9 correos electrónicos de la Confederación entre ese supuesto apagón informativo en el que alertaban de episodios de lluvia en la cabecera del Pollo de hasta 90 litros por metro cuadrado en una hora. Eso me decir que caudal y lluvia no es lo mismo, cuando la lluvia es la que genera el caudal y estos caudales salvajes, pues es un poco... Pero bueno, es la primera vez que reconoce que esa información sí que estaba. El primer bulo que usted ha cometido aquí y que me parece gravísimo es decir que su dimisión es por perdón o por humanidad. No. Usted no ha dimitido por perdón o humanidad. Usted ha dimitido, y míreme a los ojos, ha dimitido porque el pueblo valenciano en las calles, junto a las víctimas, le ha dicho que se le acababa el tiempo. Porque el funeral de Estado, al cual usted no debería haber ido, y lo sabe perfectamente, usted decidió ir para burlarse de las víctimas. Usted ha dimitido porque ya no daban más de sí la coartada. Porque el pueblo valenciano, y no la izquierda, no mi partido, no Izquierda Unida, no Sumar, no. Porque el pueblo valenciano le dijo que ya bastaba. Porque los votantes del Partido Popular, de su partido, le han dicho que no les representa y que les da vergüenza. No solo usted, también los palmeros que tiene aquí a su lado, que hoy se ríen.
Hoy se ríen. El otro día no aplaudían a las víctimas. Hoy se ríen. Veremos si aplauden también cuando acabe la intervención. Señor Mazón, ¿dónde estuvo el día 28 de octubre? Efectivamente, lo relevante no es dónde estuvo el 29 de octubre. Lo relevante no es el ventorro. Lo relevante no es si usted se fue al parking. Lo relevante es que usted fue incapaz de gestionar la preemergencia días antes. El día 25, el director de AEMET Valencia apuntaba lo siguiente, que pudo usted leer, o cualquiera de nosotros, y es que iba a venir una dana de las que se considera de alto impacto, de las que serán recordadas. Y usted, ¿qué hizo el día 28? No lo recuerda. Le digo yo lo que debería haber hecho un presidente de la Generalitat. Suspender las clases, reorganizar los servicios sociales, advertir a las residencias de mayores que subieran a zonas altas, etc. Y no lo hizo. ¿Y sabe por qué no lo hizo, señor Mazón? Porque usted no quería suspender la actividad económica en el Puente de Todos los Santos, porque prefirió proteger los intereses económicos del lobby turístico al derecho a la vida. Así que le pregunto, señor Mazón, ¿le han ofrecido alguna puerta giratoria a alguna empresa hotelera para los próximos años? No. Usted, el día 29 de las 6:30 a las 7:43. ¿Usted desapareció de la faz de la Tierra? No. ¿Se metió dentro de la mochila con el jersey y el móvil? No, señor. ¿Dónde estaba usted? Ya lo he explicado, me reitero. Explíquelo. Me reitero a las explicaciones. ¿Dónde estaba? Permítame responderle algo. Responde. ¿Dónde estaba? Pero es que no me deja responder. ¿Dónde estaba a las 19:40? ¿Quién? ¿Dónde estaba? Pues es muy sencillo. Pues probablemente en el Palau de la Generalitat, probablemente. Pienso. Usted es consciente de la importancia de cada minuto. Yo le tengo que decir que lo que ya le he dicho antes. Si quiere, yo me vuelvo a reiterar. Que en el minutaje exacto no le puedo decir con precisión. Por eso nunca he entrado en ello. ¿Sabe qué pasa? Puedo hacer estimaciones. Pero en cuanto al itinerario, un segundito. Pero en cuanto al itinerario, me ratifico lo que he dicho siempre. Lo digo porque usted puede renunciar a su cargo como presidente, como ha hecho, de una manera un tanto extraña, a tenor de lo que piensa la ciudadanía valenciana. Pero eso no le extingue las responsabilidades penales, las responsabilidades políticas, que pudieran existir. Mucho más teniendo en cuenta que su gobierno, el suyo, el que usted nominó, sigue al frente de la Generalitat de Valencia. Usted ha denunciado, y hoy lo ha vuelto a utilizar, que se han difundido muchos bulos sobre la Dana, muchísimos bulos sobre la Dana, y estoy de acuerdo en eso. Por eso le pido que nos ayude, hoy aquí, y eso puede ser útil, a señalar a los responsables de esos bulos. Le pongo un ejemplo. El 4 de noviembre del 2024, la Generalitat afirma que la Confederación Hidrográfica del Júcar no envió ninguna comunicación desde las 16:13 horas hasta las 18:43 horas del martes 29 de octubre, pese al aumento brusco del caudal del Barranco del Pollo. Usted habló de apagón informativo y el señor Feijóo, con quien estuvo en continua conversación, en constante contacto, habló también de apagón informativo. La realidad es que la Confederación Hidrográfica del Júcar envió como mínimo 2 comunicaciones en esa franja horaria. Usted decía que de las 16:13 a las 18:43, ninguna. Hay medios que han aportado las pruebas que sostienen que a las 16:37 y a las 16:50 enviaron sendas comunicaciones señalando una alarma por lluvia en la cabecera del Barranco del Pollo. La pregunta es muy fácil. ¿Por qué usted y el señor Feijóo difundieron el bulo del apagón informativo? Porque no es lo mismo lluvias que caudales. Es fácil de entender. Claro, ni cabras que personas, como usted dijo en la rueda de prensa. No, todo eso es muy fácil de entender. No, lo que no es lo mismo, si me permite, es lechugas y personas. Sí. Yo estoy absolutamente de acuerdo con el alcalde socialista de Aldaya, que como todo el mundo sabe, como se está acreditando, espero que ustedes aquí convoquen a suficientes técnicos, como ya están declarando en el Senado, y a suficientes expertos que dicen que lo que más vidas salva son 2 cosas, mejor dicho 3. Hacer las obras a tiempo, tener buenos sistemas de preaviso y tener la información de lo que está ocurriendo en tiempo y forma. Sí, prevenir y actuar. Me ratifico, lo que no hizo usted. Sí. Yo me ratifico, porque son documentos oficiales, no me los invento yo, me ratifico en el apagón informativo sobre caudales, que es lo que mató a las personas. Si me permite, se lo puedo explicar porque creo que será bueno. Si simplemente le he preguntado si creía que... si no es que me importa a mí la explicación. Los valencianos se la han pedido, usted le ha dado 9 versiones, puede dar aquí la 10ª. Pero que eso no es lo importante. Usted me ha dicho que mantiene la expresión. Yo le pregunto si la mantenía. Veo que usted se erige en portavoz de toda la ciudadanía valenciana. No, es un bulo lo que usted sostiene hoy aquí, punto. Pero bueno, en cualquier caso, como digo, estamos en las responsabilidades políticas. Yo lo que me ratifico... Guarde argumentos para la otra. Lo que me ratifico es
en que lo que mató mayoritariamente a las personas a través del Barranco del Pollo fue el desbordamiento del caudal. Bien. De hecho, se puede dar información de lluvias y puede ser muy relativa. Bien. Puede haber... Creo que es un buen momento para explicarlo. Creo que aquí quieren insisto, saber es que la yo verdad. tengo 20 minutos y yo entiendo que su lógica y su táctica puede ser agotar en esta pregunta todo el tiempo que quiera, pero tengo que preguntarle mucho más. Yo le he dicho, ¿hubo apagón informativo? No, usted ha dicho que sí. Me ha hablado del caudal y me ha hablado de la diferencia entre caudales, sí. y la otra cuestión. No le he podido hablar. No le he podido hablar. Porque si no necesito que me detalle los metros. Pero es que no le he podido hablar de la cayeron, diferencia entre lluvia y caudal y lo que provoca una cosa y lo que provoca otra. Porque usted no lo permite. Para usted me hace la pregunta y no me deja responder. Discúlpeme, para usted el término es adecuado porque se refiere al caudal y no a la lluvia. Punto. Vale, ya está, ya me queda clara la respuesta. No necesito que me dé una clase magistral, si pudiera, sobre esta cuestión. No le pretendo. Seguimos hablando de bulos. Vamos a seguir hablando de bulos, porque yo creo que es lo importante, ir desmontando Pretendo bulos. aclarar. Bien, sí, ya lo he aclarado. Ya he dicho para usted. No me ha era un dejado. apagón informativo porque una cosa hablaba de una cosa y no de la que tenía que hablar. Punto. Pero es que no me ha dejado. Pero si no, es que lo que no necesito es que me explique todo el detalle de lo que significa cada término. Si no no lo me diga, quiero no, yo no hablé de apagón informativo porque se referían a una cosa y creo que había que hacerlo a la otra. Eso lo ha dicho usted con claridad, creo que le sirve. Si cree usted que le sirve, ahí está. Y seguimos con otra. Vamos a seguir hablando con otro bulo. A las 13:14 del 29 de octubre, usted escribió un tuit en el que decía: según la previsión, el temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca, por lo que se espera que en torno a las 18 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunidad Valenciana. Curiosamente, después usted borró este tuit. Así es. Ninguno de los organismos responsables dijo en ningún momento que sepamos, y si no, aporte las pruebas, que el temporal remitiría a las 18 horas. Y sin embargo, tanto usted como Feijóo, otra vez, en comandita,